¿Estás lista? Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Dancers. Con nuestra invitada de hoy, Magnetismo Belu. Muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Nada, Una me emociona. Me divierte, me divierte. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, emocionada. Vamos a hablar. Vamos. Entonces Sí, estás sí, lista sí. para hoy. Me encanta. Bien, acaba la intro. Me encanta, vamos a hacer eso. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste a bailar? ¿Cómo conectaste con la danza? Bien, me encanta contar esta historia. Porque en realidad yo arranqué a bailar desde que empecé a caminar, básicamente. O sea, ponele que a los 2 años, 3 años, literal ya en los cumpleaños de 15 de las amigas de mis hermanas me quedaba tipo hasta las 6 de la mañana bailando. Mis hermanas se iban a bailar y yo lo que hacía era como quería ir a bailar con ellas y no podía. Obviamente ponía tipo en la radio los CDs, que teníamos tipo CDs de Black Eyed Peas. O CDs tipo Amo. de cumbia variados que hacían mis hermanas tipo en la Ay, compu. sí, sí. Entonces yo lo ponía en la radio y me pasaba toda la noche hasta que llegaron mis hermanas. Y básicamente eso, como que siempre me encontré de alguna forma bailando por mero disfrute y por mera pasión. Y eventualmente me fui dando cuenta que me reservía como canal cuando yo estaba triste o cuando me sentía muy ansiosa o estaba en una, agarraba y decía, no, necesito bailar, y tipo, me movía todos los muebles, ponía música, no sé qué, y ese era como el momento de reconectar. Y en realidad eso, como que nunca lo profundicé mucho como en mi infancia, en mi adolescencia, porque por situaciones económicas de mi familia no podía pagarme clases y eso, entonces nunca fue como quiero bailar, porque nunca fue que, o sea, nunca estaba enfrente a un espejo en un salón de danza a esa edad, porque sí, me hubiese gozado mucho si hubiese estado ahí Hubiese sido en increíble. esa edad. Pero nada, como era algo un poco más pasional y más ay, perdón, y más por una sensación visceral de querer hacerlo porque necesito lanzar algo que con palabras no podía, era como tal, necesito mover el cuerpo, ahí fue cuando empecé a conectar, hasta que cuando ya cumplí 17 por ahí, siempre la danza, a pesar de que no tomaba clases o algo, siempre estuvo a lo largo de mi vida, acompañándome desde ese lugar más como sensitivo, y dije, yo quiero, o sea, siempre mi sueño fue ser bailarina. Obviamente nunca, como lo pude profundizar por esas mismas situaciones de no poder entrenar y tomar clases, entonces siempre lo dejé de lado, pero siempre era algo que estaba ahí como, de verdad es mi pasión, o sea, es lo que yo quiero. Como eso inexplicable que tiene una pasión de que decís, está, no sé por qué me gusta tanto esto, pero me gusta y mi cuerpo sabe que esa es por ahí. Hasta que cuando cumplí 17 dije, está, esto ya no da más. Y me puse tipo a aprenderme yo misma coreos por YouTube. Y ahí me puse a buscar yo misma tipo clases, academias, todo, hasta que encontré tipo una audición para entrar en un grupo de competencia. Ni siquiera sabía lo que era un grupo de competencia. O sea, yo solamente vi la palabra audición, lo asumí como una clase gratis y Claro. fui. Y lo bueno es que quedé en el grupo ese. Y eso fue como un impulso para mi familia, hacer un esfuerzo que costó mucho, pero valió la pena porque fue como un impulso a, dale, ya que quedaste ahí, bueno, está bien, vamos a hacer ese esfuerzo para poder pagarlo. Eventualmente yo descubrí un poco más cómo era el mundo de competencias y no me sentí cómoda, porque en realidad, como la danza siempre fue algo tan pasional y tan individual mío, yo lo que en verdad quería era ir, tomar una clase y tener yo mi libre albedrío de tomarla como yo quisiera. Claro. Y el grupo de competencia en ese momento yo lo asumía como, no, acá todos nos tenemos que ver iguales, Tenemos hay que como hacer esto así. eso, claro, es como más en equipo, y en realidad yo lo que estaba buscando en ese momento era tipo, no, yo necesito mi camino y descubrirme a mí, yo bailarina, porque nunca tuve chances de estar tan cerca de eso hasta ahora. Entonces es como digo, no me voy a meter en un grupo, voy a ir a tomar clases y disfrutarlo desde ese lado. Y ahí eventualmente terminé conociendo a Gonchi. Gracias a Gonchi me metí en Berserk, y en Berserk se da como toda una visión mucho más profesional de la danza, con esto de que enseña mucho más los fundamentos, etcétera, etcétera. Ahí como que me cargué de información, y ese sueño que se veía tan lejano en algún momento empezó a cobrar más cuerpo, y como dije, estoy empezando a conseguir herramientas para poder llegar a eso que tanto quise, y a partir de ahí dije, este va a ser mi objetivo. Y bueno, y ya después, o sea, como empecé a bailar a los 17 en realidad, en clases y eso, a los 18 ya pude empezar a hacer yo mi propia ganancia de alguna forma, como buscar laburos, etcétera, etcétera, y poder pagarme yo mis clases, y a partir de ahí sí pude estar como más activa, y ahí empecé y no paré más.
Como... Amo. Así que nada, como que en realidad la conexión estuvo desde que aprendí a caminar y siento que lo que llegó muchísimo más adelante después de tantos años fue la profesionalización. Claro. Y verlo más como una carrera, que en realidad yo desde el momento uno siempre lo quise ver como carrera, pero era esa pregunta o sea, esa pregunta no, pero eso que te dice la gente de no podés, porque acá nadie vive de la danza, no podés vivir de la danza. Entonces, nada, siento que ese pensamiento siempre arrebató un poco todas esas ganas que yo tenía de realmente apostar por eso. Pero cuando ya fui más grande y tuve una madurez mayor, me di cuenta de que es arriesgado, pero es lo que me hace feliz, así que... Claro, y aparte es algo que pasa mucho, el tema Sí. bailar no lleva nada. Claro, sí, tal cual. Y más, y es un dolor tremendo cuando te lo dicen cuando sos chiquita, ¿viste? Ah, sí. Que vos decís, tipo, tenés todo, tu vida es todo un sueño hermoso, la vida es hermosa y de repente no, esto que tanto te gusta, no. Y es como, ¡ah! ¡Qué heavy! Claro, no me la bajes, por Sí, favor. no. Y yo, por ejemplo, en realidad a mí me gusta mucho, yo siempre fui muy nerd y me gusta mucho las matemáticas, me gusta mucho la ingeniería, o sea, yo cuando estuve en el liceo hice ingeniería, o sea, no me metí artístico. Entonces, mi plan era estudiar ingeniería química y con eso sustentarme como bailarina. Y eso era lo que yo iba a hacer, o sea, yo soy muy también de planificar cosas como para que todo salga como quiero que salga, entonces ese era mi plan de vida y era como, voy a hacer esto, porque esto me da plata y porque con esto voy a hacer mi academia, voy a hacer eso, la típica, viste que cuando uno se arranca a bailar es como tu primera meta es tipo hacer tu academia, cuando en realidad hay un montón de posibilidades. Y cuando me fui a anotar a la facultad, lo hablé con mi madre, le dije como, ella me preguntó tipo, pero ¿qué onda la danza? ¿Cómo la vivís vos? Y ahí le dije como mis objetivos en la danza, y claro, son objetivos muy grandes. Me acuerdo que le dije, mi objetivo en la danza es inspirar a las personas. Y ella ahí me dijo, pero Belu, ¿cómo vas a conseguir eso si vas a estudiar ingeniería química que te va a llevar tanto tiempo y en realidad la edad para bailar es la que tenés ahora, o sea, el cuerpo es joven? Nada, como que ella fue la que me incentivó a apostar a eso, pues yo no lo iba a hacer porque me daba un poco de miedo también decir, tipo, no voy a estudiar ninguna carrera, tipo, de plan B, voy a hacer solo danza. Como que eso también me da pila de miedo y a mí me da quickie y como intentando pensar de forma inteligente era tipo, no voy a ir ahí, voy a hacer un plan que sí me ayude para llegar a esto, porque sé que esto necesita plata e inversión. Claro. Y fue mi vieja que me dijo, no, hacelo, tipo, tirate de una, estudiar, fue la que me incentivó a estudiar licenciatura en danza en la facultad. Entonces, claro, ahí cambió mi vida, hizo un giro 360 y en vez de ir a ingeniería y seguir ese plan de vida que tenía tan aferrado, dije, bueno, me voy a ir a esto otro. Y claro, ahí se rompió todo ese plan que tenía y fue como un camino totalmente nuevo y como muy espontáneo que se iba construyendo como paso a paso. Y siento que gracias a eso también fue que pude explorar tanto y ir por tantos lugares que me enseñaron pila de cosas. Ay, qué lindo. Entonces está, eso. Qué hermoso. Sí, gracias a mi madre, la verdad la amo un montón, porque sé que no es fácil y sé que no muchas familias te apoyan tanto y decís, no, vas a hacer esto, pero no sé, sin la ayuda de mi vieja ahí en ese entonces capaz que hubiese hecho ingeniería y no sé, Claro. no sé qué sería mi vida ahora. ¿Y tu apoyo familiar, hoy en día? Sí, o sea, siempre están como dándome apoyo a esto que hago, o sea, siempre son re compañeros, o sea, les muestro todos los trabajos en los que he llegado a hacer, les muestro todos mis proyectos, siempre me dice, o sea, mi madre siempre ve todos los videos que subo, tipo los montajes que subo y dice, no, está tremendo, que no sé qué. Nada, y eso, y también lo ven como muy normal, porque eso, o sea, desde que me vieron crecer, me vieron bailar, entonces es como que en algún momento iba a ser parte de mi vida y ahora que es realmente lo que hago, eso es hermoso, o sea, no sé, como recibir ese apoyo y esa compañía también está bueno. Claro, es hermosa aparte ser tipo apoyado por la familia. Sí, sí. Es lo número uno. Re. Mal. ¿Y cómo ves el arte de enseñar, de ser profe? Me encanta. Me encanta. O sea, siento que tengo el privilegio de tener la vocación de dar clase porque sé que como salidas laborales dancísticas en Uruguay no hay muchas y la primera que surge en el panorama siempre es dar clase. Entonces, a mí por lo menos siempre me dio miedo porque también cuando uno está como desde el lugar del alumno se renota. Cuando uno es docente, ¿por qué es docente? Porque es tipo, es como lo más fácil. Obviamente es difícil que construir tu carrera como docente y que te vaya bien como docente,
pero es lo más fácil en el sentido de que no dependes de nadie, de que alguien te llame, de que te hagan, de que te llamen para un casting, para una audición, o sea, no dependes de ese factor externo, entonces es como, bueno, voy a lanzarme a dar clases. Y cuando uno da clases y no le gusta, o sea, se nota un poco, o se nota cuando no tienen como esa vocación y como ese feeling con la gente. claro, como esa pasión por enseñar también. Y yo en realidad nunca me vi enseñando, o sea, incluso en el liceo y eso cuando hablaban tipo con mis compañeras, decían, yo quiero ser maestra, yo quiero ser... Yo digo, ay, qué paja enseñar. No, 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 no. Y tal, en realidad yo me empecé a meter mucho en el mundo del freestyle, y nada, la gente me decía, pa, está de más, ¿por qué no me das una clase de freestyle? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Ese en mi época de batallas, o sea, hace muchos años. Eh, entonces, claro, en realidad mis primeras clases fue como con gente cercana, que eran esas mismas personas las que me incentivaban a dar clase, porque si no, yo nunca me hubiese animado. Y cuando dije, bueno, vamos a hacer esto, me vi como desde el lugar del docente y fue como, esto es un mundo nuevo, eh, me encanta como dos excusas, ¿no? La primera excusa es como el poder formar parte del proceso de alguien, que es hermoso porque también como fui alumna y soy alumna, entiendo como todo lo que el docente te puede dar y te puede transmitir y te puede como cambiar, incentivar. Entonces como todo eso me encanta y a la vez porque ser docente también te ayuda a vos a volver a digerir mucha de la información que vos traes. Entonces es como una retroalimentación constante, o sea, vos te alimentás de ver a la otra persona bailar, de ver a ese otro cuerpo usando tu coreo o tus aprendizajes, a la vez también te estás viendo a vos mismo cómo es que vos enseñás y transmitís esa información al otro. Y siento que una clase va mejorando a la vez que el docente entiende más su cuerpo y cómo él está viviendo lo que está enseñando. Entonces, si vos te estás entendiendo, entendés por dónde va tu pensamiento, cómo sentís tu cuerpo, todo eso, si vos lo entendés primero, se te hace mucho más fácil transmitirlo y para el alumno se hace mucho más fácil absorberlo. Entonces no se frustra, que es un poco el foco. O sea, uno a veces va a una clase o está en el lugar desde el alumno y a veces siente como, me está dando una clase porque sí, como no está teniendo presente al alumno, que eso siento que pasa cuando ya se está hablando de clases como muy avanzadas y como con personas muy como grandes del primer mundo, digo, como no sé, ya sea bailarines europeos, bailarines como que ya están trabajando para artistas inmensos, que vos decís tipo, obvio, vos estás dando una clase porque sos una persona zarpada y porque cualquier persona quiere tomar una clase contigo, pero también está ese otro foco que siento que lo tiene mucho Uruguay, porque es como un país muy humilde de... El tacto con la gente. Claro, que en realidad en una clase no pesa más el docente y quién es el docente y qué es lo que trae el docente, pesa más el alumno, o sea, y cómo entiende el alumno. Entonces, como desde esa visión siento que se vuelve como un espacio mucho más empático, en el que el alumno cobra mucho más peso, entonces se disfruta mucho más, porque si vos estás prestando más atención a que el alumno realmente baje la data que le estás enseñando, que realmente vaya por los caminos que estás buscando que vaya, y no que sea tipo te voy a tirar esta coreo, no me importa si no te sale, no me importa cómo está tu proceso, yo mi principal objetivo en esta clase va a ser terminar la coreo, va a ser simplemente mostrarme y que vean lo fantástico que soy, como siento que eso abre todas otras puertas, que eso es cuando uno no tiene esa vocación de ser docente, pero cuando la vocación aparece y el alumno cobra mucho peso, siento que hay una sinergia ahí que está además como en ese espacio, porque ahí es cuando también le estás dando peso al alumno y cuando aprendes del alumno. Entonces nada, eso, a mí me encanta dar clases porque siento que es un lugar de aprendizaje más, no es como yo voy a dar una clase, sino que yo también estoy aprendiendo mientras doy la clase, también es una excusa para, si yo por ejemplo hago un coreo o una secuencia que me cuesta mucho, porque a veces que me pongo ese foco, como hacer algo que me cueste, y esto lo voy a enseñar en espacios donde sé que los alumnos que van a estar ahí están buscando entrenar y están buscando desafiarse, porque también hay otro tipo de alumno que por ahí baila por hobby, entonces obviamente no le vas a llegar eso, le vas a llegar algo que sea más disfrutable y que le guste más. Pero por ejemplo este tipo de secuencias que son como buscan desafiar, me encanta a mí enseñarlas también porque es como con cada clase que yo la vuelvo a enseñar voy encontrando también cosas nuevas de mí misma, eh, a la vez que también veo al otro. Entonces es como algo hermoso ahí. Y eso, la verdad, como decía antes, que mi objetivo principal en la danza es inspirar a la otra persona, siento que en una clase es el lugar más fácil para llegar a eso.
porque estás acompañando procesos de una forma muy íntima. Y hace poco me pasó que tuve como una alumna muy regular, como durante mucho tiempo, y vi pila su proceso y su crecimiento, y fue tipo de las sensaciones más lindas. Lucila, si estás viendo esto. ¡Ah! No, pero nada, eso, como que pude acompañar mucho su proceso y fue una de las sensaciones más lindas. Dije, qué más ver como este proyecto de bailarín también, como... Y eso me reincentiva, por ejemplo, a mí como docente, empezar a crear más espacios donde, no sé, sea un grupo cerrado, que sea más constante, y esa constancia poder ver ese proyecto de bailarín y ese crecimiento de cada uno, porque nada, siento que como docente es como una de las cosas más lindas para mí. El tipo, ver cómo se está formando alguien, cómo está empezando a entender la danza esa persona, cómo va dando sus pasos y va mejorando y se va superando. Eh, y siento como que a mí me gusta también ser muy de dar lo que pueda dar. Por ejemplo, soy muy fan del feedback. A veces, obviamente, yo siempre como que intento dar feedback desde el lugar, no como imponiendo algo, porque cada uno, o sea, yo te puedo estar diciendo alguna corrección y eso puede ser válida o puede ser no ser válida, depende de cómo esa persona esté tomando la clase. Pero hay veces que yo como también arranqué a bailar desde muy, o sea, desde hace muy poquito, o sea, desde los 17 años, siempre fue algo como de decir, ay no, soy re grande, perdí pila de tiempo, ay, como que siempre mi foco fue tipo empezar a crecer lo más rápido posible para ponerme como en el mismo nivel que mis compañeras, como decir tipo, esta persona tiene la misma edad que yo y baila hace pila de tiempo, no, yo tengo que alcanzar eso. Entonces, siempre desde ese lugar de autoexigencia me exigí muchísimo y por eso viajé tanto y entrené tanto y siempre tuve como mucha hambre de todo. Entonces siento que todo eso me hizo aprender muchas cosas muy rápido y muchas cosas que son como, siento yo que son como premisas en la danza, pero que uno los aprende cuando viaja o cuando está en un lugar donde tiene que estar como... Entonces, eso, yo soy muy como esto del docente, como me gusta mucho cuando yo estoy aprendiendo o absorbiendo información, como decodificarla y hacerla clara para mí, para tomarla como premisa y que eso me acompañe constantemente, decir tipo, claro, como esta clase, este docente me dijo esto está en todo, cosas básicas como sostener la música, por ejemplo, sostener el movimiento, terminar el movimiento, que siento que es como un objetivo que en general todos los bailarines tienen y que por ahí ese objetivo recién te lo planteás cuando entendés lo que es terminar el movimiento. Entonces, como cosas así que yo las aprendí como a prepo, porque me volví loca y absorbí mucha info en muy poco tiempo, me dan ganas de como ahorrarles ese camino también a los alumnos, como decir tipo, che, mirá, si vos vas por este lugar, vas a conseguir crecer muchísimo más rápido, que es un poco también lo que quiere el bailarín, quiere ver un video y decir, quiero ser tipo grandioso ya y saltearme todo el proceso, que obviamente está de menos saltearse el proceso, no es el objetivo, pero sí como hay algunos puntos claves que por ahí cuestan entender en primera mano si no estás viajando, porque está como que eso, cuanto más información circule, más rápido vas a llegar a las cosas, siento. Entonces, claro, acá estamos como, hay cierta información que está de más, todo, pero es acá. Entonces, cuando empezás a ver cosas, y también desde acá, es como que todo empieza como a como fluir, y ahí es cuando empezás a ver como puntos de contacto que se mantienen constantes, y ahí es cuando yo veo, esta premisa a mí me va a ayudar a crecer, por ejemplo, y eso, como aferrarse a esas cosas como que son como axiomas de la danza, digamos. Eh, entonces eso, como docente me gusta ir por ahí porque eso, siento que de repente les puedo decir algún pique o algo que les pueda ahorrar tiempazo de camino y, y nada, y proponerles y darles en bandeja una investigación que si van por ahí van a descubrir pila de cosas que está de más. Entonces está. Qué viaje todo. Me encanta. Fue como que, pará. Es que siento que fue como muy inspirador todo lo que dijiste. Ay, gracias. O sea, me re gustó todo porque fue como, siento que un profesor, un docente, más que enseñar, tiene que tener su vocación y, y más que nada ser empático y que te guste. Sí, tal Que cual. te guste porque si no te gusta enseñar, si no conectás con los alumnos, perdiste.
perdiste y me parece súper hermoso todo lo que dijiste, de verdad. Gracias. Me sonrojo. Contame con qué estilos te encontrás más. O sea, yo arranqué mucho bailando desde el freestyle y desde el hip hop, tipo puro y duro. Siento que conecté pila con el freestyle por esto de que bailaba mucho en mi casa sola y lo que hacía era improvisar. Entonces, viste que de repente las personas que arrancan en una academia muy desde chica están acostumbradas a la dinámica de clase y es como clase, clase, clase y cuando van a freestylear está ese miedo del freestyle. Yo al contrario, fue como, ¿cómo le van a tener miedo al freestyle si es tipo bailar? O sea, como que siempre lo tuve ahí mano a mano. Entonces, nada, eso, como me metí ya, mi primer encuentro más cercano a la danza fue en una batalla y a partir de ahí fue como que después encontré eso de la audición XXXX. El hip hop fue como que llegó mucho más fácil a mi vida. Gracias a esto del curso de Berser con Gonchi y todo, o sea, me dio pila de herramientas, que esas herramientas más que vistos desde la coreo, eran muy vistos desde el freestyle y desde como investigar improvisando y como estilo libre. Entonces, nada, el hip hop siempre fue como mi punto de partida. Incluso hubo una época donde mi meta era tipo bailar en las Red Bull o en las Summer, tipo en las batallas estas como europeas y todo. Cuando vi que era muy difícil dije, chau. Y siempre le huí mucho al acorio porque siempre me costaba mucho como el trabajo de la memoria. Porque claro, como nunca tomaba muchas clases, de repente cuando tomaba mi primera clase, mi segunda, tercera clase, decía, ay, pero no me acuerdo de nada, ¿por qué? Claro. Entonces siempre le huí al acorio hasta que llegó un punto en el que dije, no, es como una manera de investigar también. Como vos tenés el hip hop, los fundamentos, etcétera, pero la coreografía y la secuencia, o sea, y la secuencia es lo que le da como un orden, y vos de ese orden podés sacar pila de ventajas, porque podés trabajar pila de cosas desde ahí. Entonces cuando hice ese clic me empecé a meter más en el mundo del acorio, y tal, si bien trabajé como estilos, como en Berserk que estaba el dancehall, locking, house, hip hop, aprendí como todas las bases de esos estilos, y después, cuando empecé a meterme más en la coreo, como que lo solté un poco más y empecé como a fusionar todo, fusionar todo, fusionar todo, fusionar todo. Entonces hoy en día como que siento que, o sea, está este estilo como el girly, que en realidad, no es un estilo como tal porque no tiene fundamentos, o sea, no es como que es un estilo que se encuadra en un contexto cultural ni nada, pero es una forma de lenguaje con el que yo más me siento como cercana e identificada. Pero no me gusta mucho casarme como con un estilo o un lenguaje como que siento que cuanto más mejor. Eh, entonces por eso siempre intento tomar clases de lo que sea, o sea, he tomado clases de tango, contemporáneo me gusta mucho, incluso me tomaría clases de ballet si pudiera, o sea, todo, cualquier estilo no le hago asco a ninguno porque cada uno, folclore, o sea, cada uno tiene su forma, Su magia también. claro, y siento que eso, el desafío está en conectar todas las formas de entendimiento de cada estilo para generar como algo muchísimo más rico. Entonces, nada, como que hoy en día no estoy casada como con ningún estilo en sí, porque me gusta pensar la danza como un lenguaje, como que fusiona un lenguaje. O sea, si bien siento que los estilos, un estilo ahora me ayudaría mucho como para tener algo fijo y decir, bueno, puedo sacar, no sé, ya sea este paso social, hacer variantes y a partir de esas variantes armo un acorio, como que en realidad empecé a pensar el cuerpo de otra forma. Eh, y nada, me inspiro mucho como de gente que veo en Instagram, bailarines extranjeros o de acá mismo. Entonces, como mi objetivo siempre está en hacer como una mezcla de los bailarines que me inspiran a mí, porque si me inspiran es porque tienen algo que es mío. Entonces, en realidad mi búsqueda siempre va como a un lenguaje propio, más que a un estilo. Y si bien el estilo me puede dar herramientas y me puede ayudar a conectar más, es como que prefiero no ligarme tanto a eso, sino pensar más eh, el cuerpo como un campo abierto. eh, y por eso siento que también últimamente estoy intentando aprender, no solamente tomando clases, sino estoy como formando parte de pila de otras disciplinas, como no sé, estoy tomando clases de hidratación, de flexibilidad, estoy yendo al gimnasio, cosas así, y son como todo usos del cuerpo que si bien son disciplinas ajenas, igual te dan ideas sobre el cuerpo en las cuales vos puedes trabajar y es donde ahí yo siento que empiezo a conectar. Por ejemplo, algo que en todas las disciplinas en las que he estado habitando últimamente, me di cuenta de que hay una constante que es pensar al cuerpo como figura y trabajar al cuerpo desde figuras, como esto que tiene el yoga, ¿viste? Por ejemplo, que trabajas en base a una figura. La flexibilidad lo mismo.
todo el calentamiento, todo, y al final figuras. Entonces es como, wow, la figura como forma de conocer al cuerpo. Y un poco me gusta el desafío de llevar eso a la danza. Como, bueno, ¿cómo haría un acorio pensando en figuras, en imágenes? Entonces, en vez de pensar, bueno, voy a trabajar el bounce, voy a trabajar esta técnica, este fundamento o algo, prefiero, por ejemplo, ahora, como un poco en la investigación en la que estoy ahora en este presente, es eso, pensar, bueno, ¿cómo hago una secuencia pensando en ciertas imágenes corporales que me levantan algo o me dan o le dan mucho peso, como en alguna imagen cualquiera del cuerpo que me interese, y hacer ahí como un hilo, y atando, y atando, y atando. Y cuáles son las herramientas que yo tengo que tener para que esa figura se entienda y cobre el sentido que yo quiero en este tiempo que yo quiero. Y eso en realidad, como es un poco lo que pasa en mi mente cuando voy a crear un acorio o lo que sea, y siento que eso va más de la mano como con el concepto de lenguaje que con el concepto de estilo o fundamento. Entonces eso, como en general, siento que capaz que últimamente estoy resonando más con lenguajes de movimiento y no tanto con estilos, aunque igualmente me parecería muy rico ahora volver a, a habitar estilos, porque siento que ahora los podría volver a habitar con otra perspectiva. Claro, con una Y claridad diferente. claro, y siento que ahí podría surgir algo muy interesante, que es un poco a lo que voy a ir este año, pero más adelante. Pero nada, ahora siento que, nada, con el girly me levanta muchas cosas a mí y los heels también, como... Siento como que eso, hasta heels sí es un estilo, así que los heels, pero después el girly como lenguaje, digamos. Me encanta, me gusta. Aparte tus coreos, siento que tienen algo como muy particular, que son como muy vos. Sí, Sí, o sea, siento que tu estilo es como muy tu estilo y nadie más como que lo tiene. Y siento y eso me gusta, porque es como que cada bailarín, cada profe tiene su estilo, ujú, tiene su manera de conectar con la danza, tiene su manera de enseñar, tiene su manera de todo, y eso me parece divino, me parece precioso. re. Está increíble. Entonces, me comentabas que eras más del freestyle Sí, en en un un momento, principio. sí. Y entonces, ¿qué piensas del movimiento del freestyle en Uruguay? Sí, yo hubo una época donde tenía muchas opiniones al respecto. Ahora como no lo habito tanto, siento que hoy en día hablar de eso capaz que es un poco de careta. Espero que no sea así o no sea tomado de esa manera. Pero cuando lo habitaba mucho, la verdad, o sea, me encantaba mal. Siento que Uruguay, al ser tan chiquito, en cualquiera de los aspectos, o sea, como generando industria recién está arrancando, generando clases recién se están empezando a llenar de vuelta, o sea, como todo recién está como volviendo a gestarse de nuevo y siento que el freestyle es como el último eslabón. Entonces siento que es como el que va bien lento y bien tranqui y que es una cagada porque siento que ahí se ve muchísimo talento. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a tipo a las batallas y todo, me venía cargada de energía y de inspiraciones, hasta además son movidas que movilizan mucho, pero que poco a poco se están dejando de hacer tanto y siento que también desde cuando yo me empecé a sumar al mundillo así del freestyle, los eventos que se hacían eran como muy entre compañeros, ¿viste? Como, bueno, pinta hacer esta batalla, todo, que está de más que salga así, pero como que siento que en base a eso que digo, nunca se hizo un evento con cierta seriedad como para darle profesionalismo al freestyle. Claro. Entonces siento que todavía no llegamos ahí. Como que todavía se sigue manteniendo en, che, pinta hacer una batalla, dale, pinta hacer un Seven to Smoke, dale, no sé qué. Como que es todo muy tipo, como la escena ya de por sí es chiquita, nos conocemos todos entre todos, es mucho más como a Micho. Entonces, Claro. tipo, siento que se mantiene como en esa perspectiva y eso hace que no crezca tanto por ahí, como que no hay un evento que digas, bueno, llamamos a un jurado de Argentina y un jurado de Chile y un jurado de Perú y vamos a hacer que vengan todos acá y no sé qué, como algo más grande y más masivo, que siento que eso ayudaría a Uruguay a que se posicione un poco más en el mapa en cuanto a las batallas de Latinoamérica en general, porque acá hay tremendo lenguaje y siento que también el uruguayo mismo siempre se tira para abajo, pero en realidad no, o sea, hay gente muy zarpada acá que si viaja tipo, sería una locura en otras batallas. Em, pero eso, como que siento que estaría bueno que pasa que también tiene que venir alguien que se ponga esa mochila y no es fácil, así que es totalmente natural que no suceda, pero como que estaría bueno que venga alguien y genere como una movida así con más seriedad, como para empezar a darle más visibilidad y más visión a ese mundo que está ahí, que todavía no cobró tanto cuerpo
que puede estar ahí. Y a la vez también hay como mucha gente que conecta con la danza mucho más desde ese lugar del freestyle. Claro. Y ahí tipo los sueños se te pisan al toque, porque no ni en pedo te imaginas yendo a una Red Bull siendo uruguayo, porque no tenés cómo, porque acá ni siquiera se hace una preliminar de Red Bull o algo que sea un canal para que vos puedas llegar ahí. O sea, si Claro. querés ir a una Red Bull tenés que irte a Chile o irte a Argentina. Entonces nada, como que eso es un poco lo que veo en el freestyle, que eso es como lo que hace que se mantenga chico. eh, pero a la vez está bueno, o sea, siento que es un espacio y una movida que poco a poco está como ahí, como que todo, como que eso. Creo que antes habían más seguido batallas o había más como comunicación, siento que antes se compartían más flyers, coso todo, o sea, como que era mucho más fácil de llegar y de acceder. Pero siento que ahora, o sea, por ejemplo, las batallas que han habido, me he enterado con él el día anterior, Claro, está todo como muy o apagado. está todo muy apagado, y eso, y tal, y como que falta mover ahí el avispero un poco, como mostrar más también, si se va a hacer una batalla, bueno, que se organice con más tiempo de antelación y que todo el mundo comparta. También hay pila de gente que no se atreve también, ¿no? Claro, sí. Pila de gente que le pasa porque está, como que tampoco hay como, bueno, siento yo, ¿no? Un referente de como del freestyle, Claro. Que te diga, bueno, está, hago una clase para hablar sobre el freestyle, además de unas pocas personas, que bueno, vi que el ese ahora sacó un curso de freestyle, y bueno, Maga que también hace a veces cursos de freestyle, pero aparte de ellos no conozco ninguna otra persona que haga mucho. Sí, antes siento que había más. Pero eso, siento que es como justo un mundo, una perspectiva de la danza que hace mucho eso, como que está Claro. muy en altibajos en general. Iba a decir algo y me olvidé. Pero eso, primero es eso, ponerse la mochila y que alguien venga y muestre, tipo, se va a hacer este evento, etcétera, etcétera. Siento que en base, cuando ya eso, que sea como ese es como el primer escalón, cuando ya eso esté ahí, ya formado y sólido, siento que ahí se pueden empezar a ver más los detalles más minuciosos, por ejemplo, los premios que se dan en una batalla. Y que un premio puede ser, no sé, un viaje a una batalla del extranjero, entonces como ahí empezar Claro. a hacer que poco a poco vaya creciendo. Pero sí, es difícil, es muy difícil. Siento que ahí va, eso, lo que yo iba a decir era que siento que con las redes ahora la danza se está concibiendo de una forma muy coreográfica y muy secuencial. Entonces cuando uno está en el celular, lo que sea, es como que digo, ay, me quiero ver como o es como quiero bailar así, y ese así es una coreo. Claro. Entonces, cuando una persona se está metiendo en la danza por primera vez, lo que está buscando es una clase de coreo y por ende ahí deja de darle atención a los fundamentos, porque obviamente nadie que no conozca la danza se va a dar cuenta que en realidad primero están los fundamentos y después la coreo. Y siento que por eso sucede que las clases de fundamentos no se llenan y no se habitan tanto. Como que siento que cuando hay clases así de fundamentos, como que hay re poca movida y eso, porque la gente no conoce mucho tampoco, pero siento eso, que por lo general las clases de fundamentos así más sólidas siempre se están dando a grupos de competencia, por ejemplo, o a espacios más cerrados. Claro, porque también se necesita como un grupo que comparta siempre el mismo camino, porque imagínate enseñar, no sé, todos los lunes lo mismo. Claro. Lo mismo, o sea, tienen que llevar como el mismo nivel todo, Sí. ¿no? Sí, o sea, eso, siento que si en las redes se visibilizara más los fundamentos y las clases de estilos, por ahí el mundo se podría, como el mundo de los fundamentos se podría empezar a agrandar mucho, mucho, mucho más en cuanto a personas, y ahí necesariamente van a llegar al freestyle porque las batallas es como un poco el contexto Claro. de los estilos. Entonces, ahí siento que sería como una buena manera de hacerlo crecer. El tema es eso, es como ya las clases no se llenan o es muy difícil que vayan bien. A mí me pasaba cuando daba clases de freestyle y de hip hop, no iba tanta gente. Y la típica, estás en una academia, estás enseñando clases de hip hop, la clase que se llena es de reggaetón, Claro. no es de hip hop. ¿Y por qué se llena de reggaetón? Porque el reggaetón es mucho más viral. Entonces siento que todo hoy en día, el primer filtro que atraviesa son las redes. Entonces siento como que los estilos y los fundamentos todavía no se viralizan tanto, por ende la gente no desea meterse a una clase de esas. Claro, Entonces, la gente que toma fundamentos es gente que la ya gente sabe. que ya sabe, Claro, la tal gente cual. que baila. Sí.
Y eso. Como es tan chiquito, más que nada acá en Uruguay, ¿no? Que hay muy pocas clases así de fundamentos, cada vez hay menos abiertas, ¿no? Al público. eh, Cada vez hay menos personas que lo hacen. Y eso, igual sí sé que o sea, hay movida que está latente, que se siguen juntando haciendo sessions en la calle y todo. Pero nada, yo me acuerdo que cuando yo formaba parte era una época donde había pila de gente. Y siento que ahora no veo tanta movida así de sessions y eso. Em, y eso, siento que estaría bueno que se hicieran batallas más seguido, como volver un poco a ese hábito que había antes. eh, y nada, y como darle más marketing, como empezar a pensar con otra inteligencia como para que se viralice más, porque si se viraliza va a ir bien, claro, y va a crecer. Pero eso, o sea, siento que nada, para que crezca y se consolide más tendría que ir por esos lugares antes. Totalmente. Y cambiando de tema, este, vos has bailado para artistas también, y videoclips, pro, y todas esas cosas. ¿Cómo es prepararte para esos conceptos, para los conciertos, los videoclips? Está además, siento que la danza, eventualmente con el camino de cada uno, te vas dando cuenta que hay muchas, o sea, la gran mayoría de las veces y situaciones que surgen este tipo de cosas van a ser muy espontáneas y muy tipo a lo loco, corte. Al día siguiente ya tienes que ser, no sé qué. Entonces siento que en la danza en general te va preparando para empezar a saber pensar con poco tiempo, como tener más reflejos dancísticamente eh, y a resolver, por ejemplo. Como que siento que por ejemplo, me acuerdo que los primeros rodajes o lo que sea en los que estuve en realidad eran tipo mis amigas que contrataban a Santi y hacían un video, ¿entendés? Y eso, yo cuando recién estaba arrancando a bailar, todo para mí era tipo, wow, qué zarpado. Y ahí aprendí pila de cosas, porque obviamente me ponía pila de nervios estar enfrente a una cámara por primera vez. De repente teníamos que cambiar ciertas cosas porque el plano y el lugar y no sé qué. Entonces, te ayuda como a saber que nada es constante y que tenés que estar preparado mentalmente a cambios a último momento y también a perder, o sea, siento que ese tipo de situaciones como entre amigos, grabar videos entre amigos y todo eso sin ningún foco o ningún objetivo de trabajo, no es que tipo estamos grabando un videoclip, sino es tipo, yo tengo esta visión, te animas a bailar conmigo, dale. Siento que ese tipo de proyectos te preparan para cuando llega el proyecto en el que tenés que grabar un videoclip, porque siento que hoy en día estoy mentalmente con mucha paz cuando llegan este tipo de trabajos, como si hay que cambiar algo, si de repente mi posición pasa a ser otra, lo que sea, siento que lo sé abordar con una paz mental que me ayuda mucho más a lograr lo que la producción necesite. Todo porque ya todos los otros nervios y todo ya lo viví en la mía con mis amigas, ¿me entendés? Como, Claro, ya te preparaste para eso. Claro, siento que eso fue un poco la preparación que sucede eso en el proceso mismo. Como en el ir a una clase grabada y de repente estar frente a una cámara y vos decís, siento que esos nervios y ese miedo lo atravesás ahí. Entonces cuando ya llega el momento en el que es la hora de trabajar, ya lo pasaste. Y eso, y yo siempre sé que mi objetivo principal es bailar para artistas, irme de gira, tipo, quiero realmente ver lo que ve un cantante cuando ve un estadio lleno, o sea, ese es el paisaje que quiero todos los días de mi vida y siempre tuve muy en claro que ese es mi objetivo. Entonces, eh, cuando estoy trabajando, digo, yo estoy lista para eso. Como que sé que lo que me espera es re grande, entonces grabar un video, todo, estoy hecha para eso. También siento que creerse eso te da una confianza que es importante tener, porque si vos estás insegura y estás pensando y te da miedo y te sentís nerviosa, podés errarle y también ese miedo de que si le errás, capaz que si estás trabajando con una producción, ve eso y decís, Claro, no me interesa, ya está, no te quiero más y ahí te cortás vos solo una salida laboral. Entonces, el tener inseguridad en la mente es un cuchillo muy filoso. Eh, por lo tanto, siempre hay que intentar evitarlo y ahí es cuando hay que aferrarse al ego del artista y creértela. Siempre intentando que sea desde un lugar humilde, pero eso, como creerte el personaje en ese momento. A mí me cuesta mucho creerme el personaje en general, pero en esos momentos digo, es lo que me salva, porque decir tipo, yo estoy destinada a esto, tipo, sé que esto va a llegar y sé que incluso algo más grande que esto va a llegar. Entonces ya partiendo de ese lugar mental,
lo habito con mucha más paz y logro disfrutar cada trabajo. O sea, cada trabajo lo disfruto. Y también tengo muy presente que trabajar de eso también es un privilegio. Claro. Entonces llegar ahí es hecho con mucho, mucho laburo y mucho esfuerzo. Entonces eso también es como, me dan ganas de pensar, o sea, pienso y digo, está, disfrútalo. O sea, todo lo que laburaste para estar acá y ahora vas a estar pensando, preocupándote, no, disfrútalo. Entonces eso fue como, es como la mente que yo tengo cuando me tocan trabajos así. Y por ejemplo, hace poco fue como el trabajo de Para Nadie Dice Nada, que bailé en el Hotel Arena, que estaba sold out. Y yo en esas épocas me acuerdo que estaba como muy dubitativa de mi objetivo este de bailar para una gira, lo que sea. Yo decía, ¿y será que estoy preparada? ¿Será porque capaz que no me está llegando esas oportunidades porque no estoy preparada? O sea, quién sabe si salgo a un escenario todo lleno de gente y me cohíbo. Nada que ver. O sea, siento que ese trabajo llegó en el momento justo, como que el universo lo puso en el momento justo de mi vida para darme un cachote y decir, ¿no te das cuenta que sí? Porque literalmente salí, vi ese paisaje hermoso de gente gritando, celulares con la linterna, todo. Y decía, esto es lo que quiero y me sentí tan bien y tan cómoda y disfruté cada segundo que bailé ahí. Por Dios. Y ahí fue como, y eso ya, el disfrute es tan grande que cualquier pensamiento que tengas ni siquiera te lo vas a acordar. O sea, lo único que Claro. me acuerdo de ese momento es que decir tipo, qué delicia esto, lo quiero siempre. O sea, Claro, porque aparte de eso, es como, es tanto, sí, que es tipo, entras y salís, es un sí, toque. es un toque, eso. Eso es lo que te hace disfrutarlo más todavía, porque es como, costó llegar hasta acá, estás acá y va a durar poco. Entonces es como, cada milisegundo que pasa lo querés saborear, querés expandir el tiempo, o sea, y está diciendo que eso en general te termina dando más paz y seguridad que cualquier otra cosa. Entonces un poco eso. En realidad mentalmente, o sea, una preparación previo a esos trabajos es mentalmente estar lista para lo que sea. O sea, si tengo que resolver, si hay un cambio de vestuario en último momento, si se te rompió el zapato y tenés que cambiarte a otra cosa, como estar abierta y desde siempre desde una tranquilidad, como para que tu mente nunca se altere y se cierre y se tranque y te cague esa seguridad y esa confianza que te da la paz que tenés que tener para trabajar ahí. Claro. Entonces eso, un poquito. Está buenísimo, ¿eh? Y vamos con una pregunta profunda. Ahí va. ¿Qué es lo que crees que hace que los bailarines dejen de bailar? Que algunos bailarines abandonen la danza. Bien, siento que eso sucede un poco porque la danza no es como una carrera como cualquier otra, de tipo, tenés esta duración, tiene estas materias, tiene etcétera, etcétera, como que ya tenga toda su estructura formada. No es que alguien viene con una bandeja y te diga, ¿quieres ser bailarina? Toma, acá Claro. está el camino, esto es lo que tenés que hacer. Entonces, para ser bailarín, el que es guía de su camino sos vos. Entonces todo lo aprendes vos. Entonces todo te obliga a vos a tener una fuerza mental de bancarte todos los momentos de frustración, que van a haber millones, momentos de seguridad, momentos de felicidad, momentos de tristeza, o sea, tenés que tener una fuerza mental suficiente que te defiende, que te dé un colchón y una seguridad que es medio ilusoria, porque al principio es una ilusión hasta que de repente va tomando cuerpo, esto de me va a ir bien. Yo sé que si apuesto y si insisto acá me va a ir bien. Que nadie sabe si te va a ir bien o no, pero tener esa confianza y ese colchoncito ahí es como que a vos mismo no te da chances ni de pensar en otra cosa. Que siento que eso lo hace uno cuando elige la danza, tipo decir, ta, ok, yo me quiero dedicar a esto, me quiero tirar a la piscina, solo va a ser danza y nada más en mi vida. Siento que un poco la mente te obliga a eso, a no tenés que pensar qué pasa si no funciona, porque no puede no funcionar. Claro. Y eso en realidad es muy difícil de conseguir. Entonces por eso siento que hay muchos buenos bailarines que no apuestan por la danza porque es algo que da mucho miedo en realidad. Porque es tirarte a una piscina en la que no sabes dónde es el fondo, si vas a volver a flotar, o sea, es como no sabes qué es lo que va a pasar, pero o sea, lo único que te da seguridad ahí es saber que te da felicidad, o por lo menos para mí, como yo sé que haciendo lo que estoy haciendo hoy me siento bien y que si yo estuviera en un trabajo de oficina 8 horas porque trabajé y estudié esto otro que sí me da algo de estabilidad y sí me da estabilidad económica y seguridad, no me está llenando el alma y a la vez la vida es tan corta que vos decís,
lo que querés hacer es algo que te haga feliz. Y obviamente ser bailarín es muy difícil y es muy duro, pero también como bancarse esos momentos, después te va a traer momentos más felices y más lindos, incluso como pasar esos momentos oscuros de inseguridad, de dudar, de no saber si sí o si no, si sí o si no. De repente la vida siento que te va a poner ciertas cosas que te van a hacer dar cuenta de decir, ok, claro, por esto lo elegí, o sea, está bien lo que estoy haciendo, y está dando frutos. Porque siento que si uno insiste, insiste, por más de que no tengas talento, si insistís, vas a ser bueno. Y yo siempre dije como, si sos un buen bailarín, te van a llamar. O sea, siento que si vos tenés como objetivo ser lo mejor de lo mejor que puedas hacer, y que tu foco no sea en buscar trabajo, buscar lo que sea ya de entrada, sino que sea en me voy a meter a la mayor cantidad de clases posibles, voy a intentar investigar esto, voy a intentar entrenar en mi casa, aprender esto por mi cuenta. Siento que todo eso te va a dar herramientas que te van a hacer tan bueno que después cuando tengas un trabajo va a ser como algo obvio. Y sí, ¿cómo no te van a contratar si tenés este nivel? ¿Me entendés? Claro. Obviamente, para llegar a un trabajo es mucho más difícil porque también está esto de los contactos, que es una realidad y sí hay que tejer red y hay que ser también inteligente socialmente. Y más depende de cuál es tu objetivo, porque tu objetivo como bailarín puede ser tener una academia y es mucho más accesible, pero si tu objetivo es bailar para alguien o estar en videoclips o lo que sea, es como no va a llegar solo, tenés Claro, que tenés que moverte. moverte. Entonces siento que lo difícil es que como el bailarín es su propio guía, vos mismo tenés que saber dónde está la inteligencia y dónde tener la inteligencia suficiente. O sea, siento que si sos una persona inteligente, vas a saber qué es lo que pesa y qué es lo que no. Por ejemplo, esto, hacer contactos, ser muy buen bailarín. ¿Qué es lo que se busca en un trabajo? Bueno, personas que tengan técnica, personas que tengan freestyle, personas que tengan, etcétera. Como que yo misma por lo menos me fui haciendo como un mapeo de las cosas que tengo que cumplir para poder llegar a donde quiero llegar. Y eso siento que es lo que me hace un esquema y una estructura que me facilita mucho más confiar también. Claro. Entonces, nada, siento eso, que la gente abandona un poco ese sueño porque es un trabajo mucho más difícil al fin y al cabo. O sea, es mucho más difícil ser bailarín y bancarte con tu propia mente y saber que no es fácil, saber que es muy difícil vivir de la danza, que tenés que insistir mucho, que básicamente tenés que trabajar todos los días, porque es todas las horas pensar qué clases puedes dar, a qué hora, dónde puedo entrenar, dónde generar contenido, que la gente me vea. O sea, es algo que está constantemente en tu mente. Y por otra parte está la estructura de una carrera, algo que te da un título, que después de ese título ya sabes para dónde ir a buscar. Todo eso te da mucha más seguridad y lo otro te da mucho más miedo. Entonces, siento que ahí vos te parás enfrente de esos dos caminos y uno va a querer elegir el otro. O sea, incluso hasta yo casi quería elegir ingeniería, ¿me entendés? Em, y siento que ese camino todavía es más difícil acá en Uruguay porque todavía es más difícil llegar a trabajar de eso porque no hay industria. Entonces vos decís, tipo, como esto, puede ser que seas bailarín o muy buen bailarín y no te guste dar clases. Y estás acá en Uruguay. Y ahí decís, está listo, no hago nada. Claro. Porque no está viendo mucha cosa. Pero eso, es saber ser ambicioso, porque decir, bueno, está, acá en Uruguay no está viendo tanta industria, bueno, viajas a un país que haya industria. Y sí, viajar cuesta, pero todo en esta vida tiene solución, o sea, podés capaz que ahorrar un año o ahorrar 2 o 3 años o lo que sea que te lleve a ahorrar, pero viajar vas a poder viajar si te lo propones. Capaz que es un tiempo más grande o un tiempo más corto, pero eso, como que siento que la clave para no rendirse como bailarín es tener una ambición y confiar en esa ambición. Tipo, saber que si decís tipo, pa, yo quiero esto, bueno, lo voy a conseguir porque soy capaz de conseguirlo y porque tengo que hacer estas otras cosas, pero estas otras cosas son fáciles. Como que no son fáciles, pero digo, es, bueno, viajar. Bueno, hacer contactos. Bueno, como que son cosas concretas que decís, tipo, son difíciles de llegar, pero es que algo concreto. Entonces sabés a dónde ir y a dónde caminar. Em, pero todo eso lo aprende una persona que tiene que amar muchísimo la danza y estar 100% seguro de que va a costar, pero te va a dar mucha felicidad y va a ser muy gratificante. Entonces, Claro, y así poder construir el camino. claro, exacto. Es un viaje aparte, Sí, tener que elegir la danza y saber que tenés que construirte vos mismo el camino. sí. Es lo más lindo que tiene igual. Sí, Porque siento que te reconoces a vos mismo. O sea, sí, sí, no hay, total. no hay una carrera que te haga descubrirte más a vos que esa. Que verte a vos mismo y decir, yo soy quien tiene la batuta
¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Claro, es un poco de, ¡ay! ¿Qué hago con tantas cosas? Y de repente cuando empezás a mover ahí, decís tipo, ok, está, hay que confiar en esa intuición que uno tiene y que sabe por dónde quiere ir también. Claro, total. Y es ser insistente, siento. O sea, por ejemplo, a mí con las clases al principio me iba muy mal. O sea, hubieron épocas donde yo quería dar mis propios talleres y tipo, no se notaba nadie y todo. Y estaba muy triste y era muy frustrante y yo por ahí lo pensaba y decía, no, claro, que bailo mal o soy mala Soy o mala profe, no, no claro, debo dedicarme a esto. sí, te juro, capaz que tipo no tengo, no es por acá, no sé qué. Y, y como eso que te digo, esa ilusión de yo estoy destinada para esto, estoy destinada para objetivos grandes, fue lo que me hizo seguir insistiendo, seguir insistiendo, seguir insistiendo. Y tal, más allá de todos los cachotes que me dio la vida, insistí tanto, tanto, tanto que la vida fue como, bueno, dale, tomá. Y ahora como que nada, pude generar un cierto público, o sea, sé que voy a dar una clase y no tengo tanto ese miedo y esa ansiedad de capaz que no va nadie. Claro, Capaz que van 2 personas, pero esas 2 personas valen muchísimo la pena igual, pero sé que ya no tengo más ese miedo de va a estar vacío el salón. Que eso es con lo que me choqué muchas veces o y si con lo lo está, que... bueno, está. Sí, también no tomárselo personal, como no es Exacto, nada que tenga que ver contigo. exacto. Eso también otra vez, otra cosa que lo aprendes desde ese camino tan introspectivo que es la danza. Sí, porque es un viaje también. O sea, los costos también acá en Uruguay es una Sí, realidad. Es una realidad sí, sí, que hay que sí. afrontar. Sí, sí, yo a mí, por ejemplo, para poder subsistir económicamente, tuve que tener trabajos de 6 horas de atención al público, Claro, estando parada, y tipo, y después de ese trabajo irme a entrenar, irme a dar clases. Como que claro, son sacrificios, pero digo, es un sacrificio que vale la pena, ¿ok? Porque de repente este trabajo me ayuda no solo a subsistir, sino a poder ahorrar un puchito, y con ese puchito yo irme después de me voy a viaje, ir. claro. Entonces todo va como tomando cuerpo a la medida que vos vas haciéndolo. Entonces Sí, obvio. siento que No. sí. ¿Y hay algo que crees que pueda mejorar? Obviamente que hay muchas cosas que pueden mejorar, ¿no? Mm, Pero algo puntual que vos creas que pueda mejorar en la industria en Uruguay. sí, siento que acá están habiendo poco a poco cada vez más oportunidades y más industrias, pero siento que son muy cerradas, porque son muy por contacto, y siento que abriría mucho más las puertas, eh, que hubieran más audiciones y más castings. Capaz que castings cerrados, como pasa en Argentina, que en Argentina hay audiciones, pero son cerradas, entonces también no es fácil llegar ahí, tenés que tener contactos para llegar ahí, pero por lo menos es una audición. Claro, Entonces la audición siento que da todo un marco más serio y más responsable de decir, vimos todo el abanico de posibilidades, elegimos a las personas que nos parecen, que por lo menos sabes que esas personas, no sé, entrenan, se preocupan por aprender, por mejorar, por cuidarse, por... nada, ser un bailarín que está dispuesto a eso. Porque siento eso, que muchas veces pasa que ves a millones de bailarines acá súper talentosos, que entrenan muchísimo, que realmente se parten el lomo, laburando y todo para poder conseguir ese tipo de trabajos y están ajenos porque justo no conocen o no están en contacto con alguien que esté en ese mundo. claro. Y siento que las audiciones ahí abrirían mucho más las puertas y más allá de abrir las puertas siento que profesionalizarían mucho más la danza en Uruguay, porque en Uruguay en comparación con otros países no está preparado para audiciones de grande escala, digamos, como que en otros países, en Chile, Argentina, Perú, lo que sea, las audiciones son masivas y hay toda una dinámica y todo, que todos ellos las tienen claro porque es más una moneda corriente. Y siento que acá en Uruguay, está más allá de de los grupos de competencia, la audición que hay es, por ejemplo, la audición de contacto, Claro, que es tipo la pero audición más grande que es la que audición hay. más grande que hay. Pero como que siento que al uruguayo le falta entrenar más, el bailarín de audición y verse más en ese espacio. Que uno lo entrena estando en ese espacio, pero si no hay nunca una audición para poder entrenar eso, Claro, pero cosas básicas como, bueno, buscar destacar, buscar llamar la atención, tener como esa ambición más como desde el ego, que siento que nos recuesta tener. Y también eso, como si es para bailar para un show, bueno, irse montada, irse preparada, irse con tacos o botas o lo que sea. Como que hace falta un poco más ese mundo que se establezca acá y claro. siento que eso profesionalizaría muchísimo más la industria, como que sería como una retroalimentación constante porque la producción le sirve para ver más bailarines y bailarines que estén preparados para ese trabajo
y a los bailarines nos ayudaría para tener una instancia para poder entrenar lo que es una audición. Claro. Entonces siento que eso sería algo que sumaría pila. Como, sí. Increíble. Eso no lo habían dicho. Vamos. Bueno, ¿hay algo que quieras decirle a nuestro público para finalizar? Nada, bailen, confíen en su instinto, o sea, si es realmente lo que les da felicidad y lo que les llena, nunca es tarde para empezar, y es insistir, y tal, como que las frustraciones que te puedan llegar, siempre tratarlas con cariño y con amor y saber que en algún momento se van a ir y va a quedar solo lo lindo que es bailar y estar orgulloso de quién sos y de quién conseguiste ser. Eh, y eso, nada, la danza te regala tantas cosas hermosas que vale la pena cualquier frustración que aparezca en el medio. Así que ese es un poco mi mensaje. Sean felices y bailen. Bailen mucho. Denle like, suscríbanse. Besitos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.